Hola, buenas noches. Nuevamente con ustedes aquí en Crímenes de Córdoba, con todas las luces esta noche en el estudio de Canal C. Volvemos a presentarles una historia incompleta del primer programa de El crimen del palomero Rafael Muriel. Hoy vamos con la segunda parte de este crimen de Córdoba. En el capítulo anterior habíamos hablado de cómo fue el asesinato, de cómo estuvieron buscando durante 1 año y medio el cuerpo y luego, ¿qué sucedió? Encontraron el cuerpo. Nosotros en esta ocasión hemos tenido la suerte de encontrar a quien estaba realizando trabajos de agrimensura en ese campo. Gracias a que tuvieron que hacer una picada, lograron en un lugar inexpugnable encontrar los huesos que de otra manera no se hubieran podido encontrar. Escuchemos al ingeniero agrimensor Rubén Orlando Valentinis cómo fue aquel suceso. El sábado 17 de octubre de 1998 nos encontrábamos haciendo una mensura con el ingeniero que era mi socio, Daniel Peretti, que ya falleció hace 3 años, con el ayudante ártico, que le habíamos encargado una serie de tareas, y yo, ingeniero Rubén Valentinis, digamos, estábamos en la zona, en los campos que pertenecen a la familia Marconetti. En un día largo de trabajo, llovía cada rato, y en un sendero que el vaquiano ártico había talado, digamos, los árboles y los espinillos de esa zona, por una zona muy impenetrable, digamos, y nosotros necesitamos hacer visuales para poder medir con los aparatos, que era una estación total. Nos refugiamos en un momento dado, protegimos el aparato para que no se echara a perder, y bueno, en ese momento es que retrocedo y encuentro un hueso largo, una clavícula y la mandíbula más allá, perdida bajo un espinillo, así a flor de tierra. Entonces, bueno, enseguida les hago notar a estaba Daniel y Ártico, le digo, de la dentadura que estaba arreglada, y le digo, esto es de una persona que se hace arreglar los dientes, o sea que una persona culta, se supone. Y enseguida denotamos, digamos, en la mandíbula había un agujerito, digamos, que parecía un orificio de bala. Es un hallazgo, digamos, muy casual. Entonces, que fue debido a un parar en el lugar por la lluvia que nos refugiamos, y bueno, y vimos eso ahí. El tema, digamos, del hallazgo, digamos. También se pudo ver un poquito como unos jirones de pelo o un poquito de ropa colgada del espinillo, pero la idea en concreto es que esa zona es impenetrable, digamos, para acceder caminando. Únicamente fue porque se hizo ese sendero o picada, digamos, para poder medir, que se pudo encontrar los huesos. Si ustedes no hacían esa picada, no se encontraban nunca más. No había forma, porque es como impenetrable la zona, y bueno, el cuerpo que uno arroje ahí, todos los bichitos del campo, digamos, empiezan a comer la carne, los cartílagos, todo, quedan los huesos limpísimos, o sea, una cosa, ni pelo ni nada. O sea, claro. ¿Qué particularidades tenían esos huesos, particularmente la maxilar? Maxilar inferior, ¿verdad? Sí, la mandíbula. No había, lo único denotado, digamos, era que estaba perforado, tenía una salida de un huequito muy llamativo, que parecía una bala, o sea, una cosa que enseguida los tres dijimos, parece un disparo. Y bueno, estaban todos los dientes emplomados, digamos, trabajados arreglados, digamos, la parte de abajo. La parte de arriba no la vimos, estaba la parte esa de abajo de la mandíbula y una clavícula. Bueno, en ese momento nosotros decidimos seguir trabajando, y eran las 3 de la tarde más o menos de un sábado, y hasta las 7... No podían cortar porque el aparato era carísimo, el alquiler, y se estaba largando a llover casi todo el tiempo. Sí, queríamos aprovechar el día porque sabíamos que si era de alguna persona que estaban buscando, o cualquier persona, o el hallazgo de por sí era llamativo, digamos, iban a acercar la zona para hacer el correspondiente, hacíamos la acción policial, digamos. De todos modos, nosotros dejamos en el mismo lugar donde nos encontramos la mandíbula y la clavícula. A la tarde entonces le dijimos a Ártico, digamos, que se empilchara, digamos, porque estamos todos embarrados, sucios por el trabajo, y que fuera a hacer una declaración, digamos, de policial.
Alasia es noticia. Un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia. Periodismo para la gente. Por Continental. Gente de radio. Estudio Jurídico Arias. Abogados. Agentes de la propiedad industrial. Patentes y marcas. Hoy necesitamos tu apoyo. Necesitamos que ayudes a inscribirse para vacunarse a los que aún no lo han hecho. Puede ser tu vieja, tu viejo, cualquiera de tus abuelos, un vecino, un amigo, un conocido. Hemos lanzado esta campaña de acción sanitaria para que los cordobeses se puedan vacunar, pero para eso es indispensable que estén registrados. Y ahí es donde necesitamos de tu ayuda. Entrá a la dirección que figura en pantalla e inscribí a cualquier adulto mayor que por su edad o su condición no pueda hacerlo. Por favor, danos una mano. Ayúdanos a salvar vidas. Ayúdanos a cuidar la vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. ¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. Te llevamos el alimento de tu mascota para todo el mes, todas las marcas. Envío sin cargo en Córdoba y Sierras Chicas. Consulta al WhatsApp de Cecilia. En la continuidad del caso de Rafael Muriel, les decimos que el hallazgo de esos huesos implicó que inmediatamente se trasladara ese maxilar y se allanara el mismo día, al día siguiente, el domicilio odontológico de la persona que trataba a Rafael Muriel. Esto permitió, porque estaba de viaje, tuvieron que allanarle la casa, permitió ese mismo día siguiente saber que se trataba de Rafael Muriel y así avanzar con la investigación. ¿Qué pasó después que fueron juzgados los dos responsables, Ariel Villafañe y el chico menor de edad, que fueron condenados a 10 años de prisión ambos? La Cámara del Crimen, la 11ª, dijo que tenían que ser investigadas 3 personas más. La viuda, Gabriela Villafañe, y los hermanos Ayes, que trabajaban con él. Vamos a remontarnos porque estamos encontrando al ingeniero Valentini, 22 años después del hallazgo, a uno de los investigadores policiales que también estuvo tratando de determinar determinadas cuestiones de quién fueron los responsables de este crimen y de qué manera avanzaron y no pudieron avanzar. Él va a analizar una de las hipótesis. El sargento primero retirado, Rafael Sáenz de Tejada, una persona que nos recibió en su casa y de esta manera contaba para él quién era la persona que, según su hipótesis, era la responsable de este crimen. Responsable última, responsable intelectual. Lo escuchamos. El responsable intelectual para mí, cosa que conversé con el que estaba de jefe, que era el comisario Pagano, y él coincidió conmigo, el que lo había matado. Es más, Juan también coincidió en esto, Juan Dómine, un suboficial, coincidió conmigo de que el asesino había sido Ayes, el asesino intelectual, o sea, el que había dado las órdenes.
una de la gente de la servidumbre, en un momento como para confirmar esto, ¿no?, nos dice a nosotros que la Gaba entraba, la Gaba era la mujer de Muriel, entraba a la pieza de Ayes, no estando la mujer. No estando la mujer, y qué hacían no sabía, ¿no?, dándonos a entender que tenían una relación. Esta hipótesis, porque es una hipótesis de que el autor intelectual era Ayes, ¿por qué no avanzó? ¿Se descartó, se desvirtuó o simplemente no se pudo avanzar? O sea, tenés que dividirlo en tiempos. Vos calculás que nosotros tuvimos 7 meses, y después 2 meses más, después cuando aparecen los restos óseos de Muriel. En ese momento de que aparecen los restos óseos, se abre un panorama totalmente distinto, donde todo el grupo quería trabajar de nuevo como si empezáramos de cero. Lamentablemente el juez dijo, no, acá vamos a redondear. Y se quedaron con los 2 acusados. Teníamos esos 2 acusados, o sea, ¿y qué íbamos a hacer? O sea, volver a la vieja policía, agarrarlos a palo para que nos dijeran. Claro. No se quiso llegar a quién le había dado las órdenes a ellos. Exacto. Nosotros teníamos claras dudas de la Gaba, que había participado en llevarlos por el otro lado del río esa noche, ¿no?, juntarlo al padre y llevarlo a la casa con el hermano, ¿no?, y bueno, y la chata para la casa. ¿Cuáles fueron los errores que cometen ellos? Que no se dieron cuenta, que nosotros nos percatamos en primer momento. La chata, ellos mismos lo dicen, había sido lavado, y siempre que volvía de una cacería la lavaban, y más cuando iba a venir otro grupo de caza. Entonces siempre la lavaban. La chata tenía rastros, pero clarísimos, de tierra con rayitas, lo típico de cuando se anda por el monte con un auto. Era tierra con rayitas, todo rayitas. En el programa anterior nosotros hablamos de la jueza Ramírez, ¿se acuerda? Aquella camarista del crimen que tenía algunas cuestiones oscuras o sospechosas o incompatibles con su actividad de la magistratura. Pero vamos a hablar con este investigador policial, Sáenz de Tejada, quien nos va a explicar por qué para él en este crimen no tenía nada que ver. Hay una serie de hechos de los últimos 3-4 años que denotan una permanente fricción. Yo asevero que es por parte de ellos. Nosotros realizamos esta actividad en aproximadamente 40-50 campos de toda la zona, y ella compra este primer campo del contador Rugerson hace aproximadamente 6 meses. La jueza, una de las cosas que tenía la jueza, quien más empujaba para que se le investigara a la jueza, era Ayes. Ayes continuamente decía, yo no les voy a dar nada hasta que no investiguen, nos extorsionamos con eso, no les voy a dar nada y sé mucho de la jueza hasta tanto. Entonces le decimos, mira, si nosotros, cosas que no podemos, dice, estuviéramos investigando a la jueza, no te lo vamos a decir. Ella quería agrandar sus cotos de caza. Quería agrandar y lo decía. Lo decía, ¿no?
pero estaba muy lejos, como te digo, muy lejos de poder llegarle a Muriel. Te insisto, Muriel era un tipo muy inteligente, muy inteligente. O sea, en un momento, al principio de la investigación, nosotros pensamos que todo esto, Ayes lo había hecho para sacarse la jueza de encima. ¿Me entiendes? Y la jueza en ámbitos privados se quejaba, reclamaba que esto, que el otro, ¿me entendés? De por qué le estaban cargando las culpas. Cosa que no pudimos encontrar nada. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Hoy necesitamos tu apoyo. Necesitamos que ayudes a inscribirse para vacunarse a los que aún no lo han hecho. Puede ser tu vieja, tu viejo, cualquiera de tus abuelos, un vecino, un amigo, un conocido. Hemos lanzado esta campaña de acción sanitaria para que los cordobeses se puedan vacunar, pero para eso es indispensable que estén registrados. Y ahí es donde necesitamos de tu ayuda. Entrá a la dirección que figura en pantalla e inscribí a cualquier adulto mayor que por su edad o su condición no pueda hacerlo. Por favor, danos una mano. Ayúdanos a salvar vidas. Ayúdanos a cuidar la vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. ¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. Te llevamos el alimento de tu mascota para todo el mes, todas las marcas. Envío sin cargo en Córdoba y Sierras Chicas. Consulta al WhatsApp de Cecilia. Habíamos dicho anteriormente que la Cámara, luego del primer juicio, o del juicio que se hizo, había mandado a investigar a 3 personas, a la viuda y a los 2 hermanos Ayes. Nos remontamos a aquel año 2000, cuando la Fiscalía de Jesús María y el Juzgado de Control de Jesús María se hacen cargo de esta segunda parte de la investigación, y para eso consultamos con alguien que estaba parte de esa investigación, comisionado por la Fiscalía General, un joven, Martín Bertone, que en aquel momento era prosecretario, hoy es camarista del crimen. Nos va a contar primero por qué habla él y luego por qué desemboca esta investigación en un sobreseimiento de las 3 personas por la duda insuperable. Lo vemos.
La Cámara Onceava del Crimen realizó el juicio y dictó una sentencia. Esa sentencia remitió antecedentes para que se volviera a trabajar sobre la causa, ya con algunas hipótesis de investigación y líneas definidas en donde la Cámara fue trazando ese camino. Eran 3 las personas sospechadas y que la Cámara enviaba. Uno, Alejandro Ayesconi, otro Ezequiel Ayesconi y Gabriela Villafañe. Ayesconi, Alejandro y Ezequiel habían sido socios y compañeros de trabajo de Rafael Muriel. Y por otro lado, Gabriela Villafañe es la ex esposa, la viuda de Rafael Muriel. Se remitieron los antecedentes y se remitió todas las actuaciones. Entonces el fiscal que recibió esa causa, que era Almeida, José Almeida, decide pedir a Fiscalía General que se comisione a alguien. Entonces Fiscalía General comisiona a un funcionario y fui yo como prosecretario exclusivamente para trabajar en esta continuación de la causa. También el doctor Oscar Patat, juez de control, fue quien realizó el control de garantías en la segunda parte de la investigación. Yo me comuniqué con ambos y los dos están jubilados en este momento. Me pidieron que hablara en nombre de todos los que trabajamos en esa investigación. En esta segunda parte recibimos las líneas y empezamos a enumerarlas y a trabajar una línea en forma individual. Se comisionó gente, específicamente respecto de Gabriela Villafañe. Había 13 puntos que la Cámara había dado como sospechosos. Respecto de Ayesconi, los hermanos, sobre todo de Alejandro, había 9 puntos que consideraban como que había que investigar, juntar pruebas para ver si se llegaba a algún conocimiento que variara el estado de situación. Allí se desarrolló el trabajo a lo largo de más de 2 años, se tomaron más de 70 y tantos testimonios y se hicieron 5 cuerpos de pruebas más, con intervenciones telefónicas, con comisiones de varios policías comisionados. Se trabajó en la zona mucho y se les atribuyó, se les imputó a Ayesconi, a Alejandro Ezequiel y a Gabriela Villafañe el delito de homicidio agravado por 2 elementos, por el número de personas y por el vínculo que tenía Gabriela Villafañe, porque se entendía que ella había participado junto con su hermano, quien fue condenado, Ariel Villafañe, el Zorrito, a tramar esto, y que algunos de ellos, no Gabriela, pero alguno de los otros 2, o Alejandro o Ezequiel, habría participado esa noche junto con Quiroga y Ariel Villafañe para realizar el homicidio. Trabajados las líneas de investigación y toda la prueba que se reunió, se llegó a la conclusión siguiente, que muchos puntos, algunos se pudieron despejar, es decir, se llegó a conseguir elementos de prueba para relacionarlos y conocer qué había pasado, y otros puntos no. De respecto de estos otros puntos que no se consiguieron aclarar, entonces el fiscal Almeida le pidió al juez Patat y él decidió sobreseerlos por la imputación de homicidio calificado, pero por duda insuperable. Es decir, no había más pruebas para diligenciar, y más allá de que no había más pruebas para diligenciar, tampoco había ninguna forma de obtener nueva información para cambiar ese estado de conocimiento. ¿Qué pruebas se diligenciaron? Y bueno, algunas de las que no se alcanzaron a aclarar totalmente es, por ejemplo, respecto de Ayesconi, el horario justo cuando se produce la muerte de Rafael Muriel. Él no puede dar una explicación que fuera totalmente satisfactoria en cuanto a una hora reloj en la que estuvo, dice, tomando una cerveza, según declaró, solo en un bar. Porque se trabajó sobre el bar, era un bar que estaba en el fondo de una estación de gas para autos, de carga de gas. Y en ese bar
estaba abierto desde tempranas horas de la mañana hasta las 21 horas. La gente que tenía la concesión se llegó a dar con ella, nunca atendía después de las 21 horas, salvo que los empleados de la estación le hicieran un pedido especial de un asado para ellos, pero tampoco estaba abierto al público. En consecuencia, esa afirmación de Alejandro Valles-Coni quedó sin poder corroborar a nivel probatorio dónde había estado él en esa hora que le sobraba de tiempo. Porque desde que salía del sanatorio, que estaba acompañando a su ex esposa que estaba operada, hasta llegar a su domicilio, le sobraron 60 minutos, y por la cercanía del lugar en donde fue el homicidio de Rafael Muriel, sí podría haber llegado e intervenido en el lugar, lo que no se pudo acreditar tampoco nadie lo vio en el lugar de los hechos. Sí queda la duda sobre qué hizo durante ese horario. ¿Y Gabriela? Gabriela Villafañe, fueron, como dije, aproximadamente 13 puntos que la Cámara mandó a investigar, y también se trabajaron muchos de ellos. Hay algunos que no se pudieron aclarar totalmente, como por ejemplo, ¿qué sucedió esa mañana? ¿Qué pasó cuando ella se entera de la desaparición de su marido? Que tarda varias horas para hasta hacer la denuncia, hasta el mediodía de ese día domingo. Incluso cuando a las 7 de la mañana un vecino ártico le dice a Gabriela: vaya y haga la denuncia, vaya y no toque la casa, no toque la camioneta de su esposo, no la mueva del lugar y denuncie, que la policía haga el trabajo. Sin perjuicio de ello, Gabriela no hizo la advertencia, sino que movió la camioneta, modificó las cosas en la casa, limpió, la camioneta se lavó, y después hace la denuncia a las 12 del mediodía, cuando había tenido una advertencia a las 7 de la mañana. Estos indicios, junto con algunos otros, hacen que tanto Gabriela como los hermanos Valles-Coni hayan sido sobreseídos, pero porque no se ha llegado a acreditar prueba ni para despejar que ellos no tuvieron intervención en nada relacionado con el homicidio de Rafael Muriel, como tampoco que sus estrategias de dónde habían estado y por qué habían tenido determinados tipos de actitudes, no se llegó a acreditar. Entonces, la duda era insuperable, por ese motivo se sobreseyó la causa. Hemos visto de qué manera ha sido insuperable la duda para la viuda, que después de la desaparición de Muriel, de su marido, hizo algunas cosas un poco extrañas, y de Hayes, particularmente del hombre fuerte de los Hayes, Alejandro, que no pudo justificar qué hizo durante una hora en un bar que supuestamente en realidad estaba cerrado. Fueron sobreseídos entonces por el beneficio de la duda insuperable. Pero vamos a aportar un dato más de fuentes policiales, de fuentes judiciales y de fuentes políticas también. Apenas desaparece Muriel, Alejandro Hayes, un hombre de muchas influencias, tiene una entrevista con Oscar Aguad, ministro de Asuntos Institucionales de la provincia, del gobierno de Ramón Bautista Mestre, año 1997. De esa reunión sale lo siguiente: se ofrece dinero aportado por el amigo íntimo de Muriel, Rafael Hayes, 3.000 pesos o dólares en aquel momento, eran el equivalente del 1 a 1 de la convertibilidad, de recompensa a quien aporte datos, para lo cual se puso un 0800. ¿Quién manejaba ese 0800 o quién recibía las grabaciones que se hacían de esas denuncias anónimas? Alejandro Hayes. Luego Alejandro Hayes también consta en las actuaciones, contrata un investigador privado retirado del FBI de Estados Unidos, quien le cobra aparentemente 15.000, le habría cobrado 15.000 dólares, pero aparentemente tampoco le dio un informe que pueda obrar para la justicia. Las informaciones que provenían del 0800, apenas desaparece Muriel, las manejaba primero Hayes.
la misma persona que después terminó siendo investigado. O sea, qué paradoja para una investigación iniciarse de esa manera, porque sobre esa base se basó esta investigación judicial que después, en este punto, no pudo prosperar. Yo me voy a despedir de ustedes, les agradezco haber estado conmigo, acompañarme en este caso Muriel en 2 partes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Thank you.